muy importante en insuficiencia respiratoria, ¿no? Ya lo van a ver seguro en neumología, la insuficiencia respiratoria que viene referida, generalmente lo sospecho clínicamente y lo demuestro con gasometría, con PO2, CO2, y ya lo revisarán después. Me voy a centrar en oxigenoterapia. El oxígeno hay que evaluarlo, hay que verlo, que no es el oxígeno ambiental, es oxígeno suplementario, así que lo debemos catalogar como una droga más, como otro fármaco más. Debe ser dosificado, considerar sus efectos adversos y tener precaución en el exceso de oxígeno entregado a los pacientes. Vemos en emergencia, en observación, que a veces tienen oxígeno hasta por gusto, ¿no? Así que vamos a ver quiénes lo necesitan, siempre guiándonos de parámetros objetivos como nuestra gasometría arterial. En pacientes que realmente lo necesitan. La oxigenoterapia es la terapia de la entrega de oxígeno en pacientes que realmente lo necesitan. ¿Quiénes lo necesitarán y para qué sirve la oxigenoterapia? El oxígeno suplementario que nosotros entregamos al paciente tiene que tener una razón. ¿Por qué le das oxígeno? No le das por gusto. Para tratar su hipoxemia. Perfecto. ¿Para qué más? Para disminuir el trabajo respiratorio. Esto ya viene referido a conceptos un poco más avanzados de consumo de oxígeno, de entrega de oxígeno, delivery de oxígeno, REO2, etc. Pero tener en cuenta que si le entrego más oxígeno, va a trabajar menos los músculos accesorios, el diafragma, porque ya no va a hacer tanto esfuerzo para conseguir más oxígeno del aire ambiental, la cual no va a poder sin hacer mayor esfuerzo, sin hacer mayor trabajo respiratorio y sin llegar a alcanzar esos músculos accesorios. O sea, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye el trabajo miocárdico también, ¿no? Normalmente el diafragma consume 5%, 7% del oxígeno total entregado por los pulmones a los sistemas. Pero cuando está con disnea, con mal patrón ventilatorio, el oxígeno que va a requerir el diafragma va a ser mayor, incluso hasta el 50% de oxígeno en mal patrón ventilatorio lo consume el diafragma. ¿Y quién se va a ver perjudicado? El miocardio, aumenta su trabajo. Si a las justas tiene oxígeno para los sistemas, para el cerebro, para el corazón, imagínense que encima se lo está comiendo el diafragma. El diafragma exige más oxígeno. ¿Quién sufre? El corazón. Va a latir más rápido, va a taquicardizar, aumenta el trabajo miocárdico, ¿no? Más lactato y más todo lo demás. Para eso sirve el oxígeno suplementario. Y para demás cosas, pero esto tenerlo muy en cuenta. Causas de hipoxemia. Lo revisarán posteriormente con mayor detenimiento, pero hay que saberse que es por disminución de la presión parcial de oxígeno a grandes altitudes. Disminuye la presión parcial, no disminuye el FiO2. El porcentaje de FiO2 es igual, sino la presión parcial de oxígeno. En la altura disminuye, no el FiO2. Ya. Causa de hipoxemia, esto disminuye la presión parcial. Hipoventila, problemas neurológicos, neuromusculares, no ventila bien, trastornos de malformación torácica, escoliosis, hipoventilación. Mala ventilación, hipoventilación. Luego están las alteraciones en la relación BQ, ventilación-perfusión, trastornos de difusión en aquellos pacientes con fibrosis avanzada,
y shunt interpulmonar, ¿no? Característica del distrés, el edema pulmonar, etc. La atelectasia también. Complicaciones asociadas. El oxígeno, como dije, hay que considerar que es una droga, tendrá efectos adversos, ¿no? Entre estas, las producidas por los radicales libres, fibrosis pulmonar, fibroplasia retrolenticular, esto visto en pacientes recién nacidos, en atelectasias por absorción, esto lo explico mejor. Miren, las atelectasias son de diversos tipos, hay varios tipos de atelectasia. Para categorizar atelectasias hay varias. Una de estas es la atelectasia por absorción. ¿Qué pasa? El oxígeno puro, imagínense que le damos 90% de FiO2 al paciente. El nitrógeno en el alveolo se mantiene por el surfactante, y por eso no se colapsa. ¿Y por qué más? ¿Qué otro factor influye que mantengan su forma y que no se colapsen? El nitrógeno que hay dentro. El nitrógeno poco difusible mantiene el alveolo algo abierto, y si es un paciente con neumonía, tiene poco, o un distrés, tiene poco surfactante y lo mantiene casi abierto solamente el nitrógeno, que no difusible. Si yo le doy oxígeno, empiezo a lavar ese nitrógeno. Se lava ese nitrógeno y hago una denitrogenización. No hay nitrógeno, no hay surfactante, el alveolo se colapsa. Atelectasia por absorción. Si se colapsa un montón de alveolos, atelectasia. Ese es el principio. Es de manera fácil, como lo pueden entender. Y otra complicación, la depresión respiratoria en pacientes con EPOC, que induce hipoventilación y narcosis por CO2. Si le doy mucho oxígeno, esto es más que nada deprimo el centro respiratorio, porque tiene mucho oxígeno. El centro respiratorio dice, hay suficiente oxígeno, empieza a hipoventilar, empieza a acumular CO2 y complico al paciente dándole oxígeno a un paciente con EPOC, que normalmente no debería saturará de incluso hasta 88, 92%, y no me asusta. No por eso le doy 100% de oxígeno. En pacientes hospitalizados ya vimos hipoxemia o procedimientos que pongan en riesgo que pensemos que nuestro paciente vaya a tener hipoxemia. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes a quienes vayamos a intubar. Vamos a hacer una intubación endotraqueal, así que antes hay que hiperoxigenar. Le damos oxígeno para que el procedimiento pueda, el oxígeno al 100% que le hemos dado, pueda darnos un tiempo suficiente para la intubación. La media es 43 segundos, ¿no? Lo ideal es que sea dentro de los 20 segundos la intubación, pero con el oxígeno tenemos un poco de tiempo, 1 minuto más o menos. Así que vamos a hiperoxigenar al paciente que se le va a intubar. Le pone su bolsa mascarilla o el ambú, se le hiperoxigena. A quienes se le vaya a hacer broncoscopía, igual le vamos a tapar obstruir la luz traqueal, la luz bronquial, así que debemos darle oxígeno antes del procedimiento. Dice 10 minutos a 100% de oxígeno antes del procedimiento. Le van a hacer broncoscopía, le van a hacer un telescopado, le van a sacar una muestra, 100%. Aspiración nasoendotraqueal, igualito. Los pacientes intubados le van a hacer las enfermeras le aspiran cuando sea necesario, no a cada rato, le aspiran secreciones, y antes de aspirar le dan 100% de oxígeno. Por ejemplo, ¿no? En estos casos podrían presentar hipoxemia si es que no les hemos dado oxígeno suplementario previo al procedimiento. Ahora, la oxigenoterapia lo dividiremos así: sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo
referido al flujo inspiratorio pico. Más fácil. Bajo flujo diremos que es a menos de 40 litros por minuto. Y alto flujo a los que están por encima de 40 litros por minuto. Dice, bajo flujo no proporciona la totalidad de gas inspirado. Claro, porque por ejemplo, una cánula binasal, por esos tubitos no sale suficiente flujo como para satisfacer mi esfuerzo inspiratorio. Yo aspiraré 40 litros por minuto y la cánula me dará unos 6 litros por minuto. ¿Ya? O sea que en su totalidad no puede dar un alto flujo, un bajo flujo, perdón. Y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente, como les decía, ¿no? Una parte es por la cánula binasal y lo demás por el aire ambiental. En las mascarillas, en las máscaras con reservorio igual, el flujo es bajo. No todo lo que estoy respirando es lo que me da la máscara, sino el volumen inspirado es también del aire ambiental. Y sistemas de alto flujo por encima de 35-40 litros por minuto. Dice, el flujo total del gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. O sea, suficiente con lo que te da el Venturi. Es decir, el paciente solo respira el gas suministrado por el sistema. De bajo flujo, cánula nasal o gafas nasales. Máscara simple o máscara con reservorio. A veces se equivocan, ¿no? Al interno le preguntan, la máscara con reservorio, ¿es de alto flujo o de bajo flujo? Debe ser de alto flujo, dice, porque les da 95% de oxígeno. Flujo es diferente a la entrega de oxígeno, a la fracción inspirada de oxígeno. Es de bajo flujo. Así le esté dando 90% de FiO2. Criterios para el uso de sistemas de bajo flujo. Para darle un bajo flujo, mi paciente tiene que tener un buen patrón ventilatorio. Tiene que estar consciente y su ventilación tiene que ser uniforme. Tiene que estar con un volumen tidal de 300 a 700. O sea, lo suficiente para satisfacer sus requerimientos. Por él mismo, una frecuencia respiratoria no tan alta, nos ponen aquí debajo de 25 respiraciones por minuto. Esas son las cánulas nasales o gafas nasales, cánula binasal. La fracción inspirada que le entrega la cánula binasal dependerá del flujo según el caudalímetro, el flujómetro que le programa. 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, pueden darle hasta 4 o 5 litros por minuto, 6 no. Aquí vamos a poner que le vamos a dar nosotros hasta 5 litros por minuto, que nos daría 40% de FiO2. Fórmula práctica, sencilla, una pepa. Viene así. La pregunta siempre es, ¿no? La pregunta al interno, ¿cuánto de FiO2 le estás dando a 4 litros por minuto en una cánula binasal? Es así, bien fácil. Lo multiplicas por 4 y le sumas 20. Si te dicen, ¿cuánto de FiO2 le están dando a un paciente a 2 litros por minuto con cánula binasal? 2 por 4, 8. Más 20, 28. A ver si se puede hacer con 4 litros. 4 a 4 litros por minuto. 4 por 4, 16. Más 20, 36. Si coincide. A ver a 5 si coincide. 5 por 4, 20. Más 20, 40 de FiO2. Esto 0.24, 0. Es 28%, 40% de FiO2, ¿ya? Es el porcentaje. O sea que ya saben, si preguntan al externo ¿cuánto le están dando? Si te preguntan a 3 litros por minuto por cánula binasal, fácil. 3 por 4, 12.
más 20, 32. 32%.